Saludos amigos que nos ven en todo el territorio nacional a través de las frecuencias del Canal 13, sus repetidoras 8 y 10 a nivel internacional por cinar.go.cr, a través de nuestro portal abierto al mundo que transmite la señal en vivo de su Canal 13. Estamos a fin de mes y como hemos ido desarrollando la costumbre, siempre abrimos un espacio para hablar de democracia, para tratar de construir democracia. Y la verdad que hay un tema que nos preocupó, que empezamos a pensar que teníamos que tratar y surge alrededor de un proyecto de ley que se presenta por 5 fracciones que impulsan la eliminación de muchos de los controles del Tribunal Supremo de Elecciones sobre los dineros que se le dan a los partidos políticos para las campañas. Entonces inmediatamente decidimos que ese era el tema en el programa de esta semana. Para hablar sobre el tema, hemos querido compartir con 3 personas, 4 en realidad. Una de ellas no llegó, que era don Bernal Jiménez del Partido de Liberación Nacional, pero aquí está don Alberto Salón, de PAC. Don Alberto, placer estar por acá. Mucho gusto. Diego, que es representante del Tribunal Supremo de Elecciones y que lleva la batuta en este tema. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Placer. Y don Jaime, que ya también ha estado en varias oportunidades en el programa de esta semana. Nos tomamos un ratito para contextualizar, para decir qué es lo que se presentó ahí, estará bien, está mal, qué es lo que realmente no suena, y vamos desarrollando poco a poco la necesidad, creo yo, este país ya necesita una nueva reforma también en el tema electoral, pero ¿quién mejor que la gente del propio tribunal que nos diga cómo vieron esa propuesta? Pues está en estudio la propuesta. Hay que aclarar que toda reforma que se pretenda sobre materia electoral tiene que ser consultada al Tribunal Supremo de Elecciones. Esto es por mandato constitucional. Y aunque ya el proyecto está en la Asamblea Legislativa, no obstante no se ha dado el traslado al Tribunal Supremo de Elecciones para que éste se manifieste. Tiene que dársele, es un mandato constitucional. De no hacerlo, pues se tendría un vicio de constitucionalidad al respecto. Pero entonces con la salvedad de que no podemos hacer una referencia expresa a lo que finalmente el tribunal conteste, sí que hay temas a tratar, planteémoslos en un modo general. Y muy oportuno en ese sentido el foro, porque la mezcla dinero y política es una combinación explosiva, es una mezcla muy delicada, donde es muy fácil hacer demagogia y caer en populismo si el tema no se trata con pinzas. Es un tema delicado, no en vano la doctrina alemana constantemente hace referencia a las reformas electorales en financiamiento de partidos políticos como las reformas inacabadas. Estas son reformas que aprenden por aproximación, son reformas que constantemente los países en el mundo, no solamente en América Latina, pues ensayan y prueban diferentes modalidades, diferentes sistemas. Pareciera que difícilmente podremos encontrar un modelo perfecto en lo que es financiamiento de partidos políticos, y en ese tanto sí que es importante, la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones anunció por lo menos un mensaje político sin contestar concretamente el proyecto, sí que anunció un mensaje político respecto de que desde el tribunal no se quiere y no se pretende dar un voto de apoyo a todas aquellas medidas que sean involucionistas, a todas aquellas medidas que pretendan eliminar transparencia alguna, pues desde la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones está claro que hay un rotundo no para estas medidas. Para ir aterrizando, este proyecto plantea algunas cosas, pero una de ellas es, le quita al Tribunal Supremo de Elecciones, perdón, a los partidos, la posibilidad, la obligación de enviar un reporte trimestral con el detalle de sus gastos y otro con las donaciones. También le quita la potestad de auditar las finanzas de los grupos políticos para verificar si se hace un buen uso de las contribuciones privadas. Y voy a ir tratando de soltar algunas cosas más. ¿Cómo lo ven, Alberto Salón? Yo debo ser honesto, el proyecto no lo conozco, excepto por la prensa, lo que he oído por la prensa. Si es así, como usted dice, lo veo muy mal. Lo veo muy mal. Yo creo que está demostrado que una buena mayoría de partidos políticos
en Costa Rica en este momento tratan de evadir los controles actualmente existentes, tratan de burlar esos controles y abren una gran cantidad de portillos para que el Tribunal Supremo de Elecciones no los fiscalice. Porque el dinero de los costarricenses, de la deuda política, se ha convertido en un gigantesco negocio. El fundamento, la base, el inicio de la deuda política, que empezó siendo el pago adelantado de la deuda política, como ustedes recordarán, tenía como propósito neutralizar, si no desaparecer, la influencia del capital sobre la política. Eso que decía el representante del Tribunal Supremo de Elecciones ahora, esa mezcla de dinero y política, odiosa en la política costarricense. Aquí el capital, como todo el mundo sabe, ponía y quitaba presidentes, y todavía lo puedo decir en presente, pone y quita presidente. Ahora podemos entrar a examinar cómo es que funciona la deuda política actualmente para que los costarricenses se den cuenta que el propósito central de la deuda política, como he dicho, ¿cuál era? Eliminar la influencia del capital. Yo creo que en buena medida no se ha logrado. Sí, por el fondo lo que está diciendo don Alberto, que lo que se procuraba era evitar la choricedera y la corrupción y las cosas extrañas ahí, y no, que además te debieran el favor. Es que antes, que quizá era lo más peligroso de todos. Antes, cuando no había deuda política, los partidos políticos que ganaban las elecciones, las personas que ganaban las elecciones, o si no las ganaban, sacaban una gran cantidad de diputados, merced al favor de grandes potentados, de grandes mercaderes de la política, que eran los que financiaban las campañas electorales, y no había cómo contrarrestarlo. Sí. Entonces surgió la idea de crear el pago adelantado, que después se quitó lo de adelantado, el pago adelantado de la deuda política, para que los partidos políticos tuvieran con qué recursos, con qué, claro, sujeto a la cantidad de votos que sacaran. Si un partido político no saca ningún voto, pues la ciudadanía le está diciendo, señor, corre si usted no tiene nada que hacer en el tinglado político. Bueno, eso es un tema central y es el origen al cual deberíamos ir una y otra vez, porque no se está logrando, no se está consiguiendo. Esa es mi hipótesis. Doctor Delgado. Sí, coincidiendo y ampliando, uno hubiera deseado reformas más bien en el otro sentido, en el sentido de exigir más controles del tribunal y sobre todo más recursos de parte del Estado a los partidos en educación política y en potenciar la participación, y también mayores controles del tribunal en cautelar o cuidar o reducir o evitar el clientelismo que se da y que se da constantemente en todos los procesos electorales, desde las localidades, los cantones, hasta el poder central. Y definitivamente hay un asunto de fondo y grave. Pienso que sí, la medida como se nos está anunciando es involutiva, ¿verdad? Usando el término del señor representante del Tribunal Supremo de Elecciones, es involutiva porque es sacar al Estado y al buen Estado, al buen sentido del Estado, a saber, la capacidad de control, de dirección, de orientación, ¿verdad? Y de financiamiento, sacarlo de esa situación y establecer la lucha política como una guerra de todos contra todos, una especie de suerte de estado de naturaleza. Y eso es lo que me parece que estaría dándose con esta reforma como se nos está planteando. Precisamente, así las cosas, con eso coincido con Alberto, yo pensaría más bien que las reformas tendrían que ir en el otro sentido. Más bien. Si me permiten, voy a ir a un corte comercial. Cuando regreso quisiera que habláramos de lo que debería ser entonces, porque ahí es donde está el gran tema. Por ejemplo, esto que me hablaba don Alberto ahora del pago de la deuda adelantada o posterior, si no te la dan adelantada desde mi óptica, sinceramente vos tenés que buscar los recursos en algún lado y alguien va a pagar la fiesta y alguien va a pedir a cambio algo. Ya volvemos, estamos en el programa de esta semana, hoy Diálogos por la Democracia. Costa Rica y el mundo. Radio Nacional, la radio de todos. Radio Nacional. Temprano con...
decía don Alberto antes de ir a corte, perdón, en el corte comercial me decía, un momentito, antes de hablar de lo que hay que arreglar, hablemos de cómo funciona hoy, para que la gente entienda cómo esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Dentro de un funcionamiento democrático que lo que procura es que el Tribunal Supremo de Elecciones, de manera preventiva, evite, si así te comprendo con claridad, don Alberto, evite que se den los chorizos o se den las componendas o se llegue a la presidencia de la República prácticamente maniatado por aquellos que te pusieron la plática. ¿Cómo funciona hoy? Sí, y vean que lo dice alguien que pertenece a un partido que se hizo grande, el Partido Acción Ciudadana, y que no debería tener problemas. Es decir, el Partido Acción Ciudadana, con las votaciones que ha tenido, no debería tener problemas para recibir financiación electoral. Y padecemos, yo quiero que los ciudadanos que nos están escuchando sepan, sudamos, como se dice en Costa Rica, tacacos para poder obtener financiación, porque lo que le entregan a uno son bonos. Entonces vos tenés que ir a descontar esos bonos. ¿A quién se lo descontás? De ahí a quien ponga la plata. A quien ponga la plata. Aquí no hay la tradición que hay en Estados Unidos, donde gente de clase media, de capas medias, ponen todos un montón y van haciendo una suma importante. Claro, no descuento, no dejo de decir que también las grandes empresas en los Estados Unidos ponen plata para las campañas electorales. No es que estoy diciendo eso, pero aquí no hay tradición de muchos financiando a los partidos políticos, sino pocos. Entonces vos tenés, es decir, los partidos políticos o van a los bancos o van a los grandes financistas de campaña electoral. Y ahí empieza el negocio. Claro, nosotros, lo digo con toda honestidad, no hemos hecho negocio, me precio de que es el único partido político en Costa Rica que no ha sido inculpado por el Tribunal Supremo de Elecciones, que no ha sido sancionado o acusado. Sí, pero don Alberto, digamos una realidad. O sea, está bien, el PAC o cualquier partido a mí me da unos bonos y yo doy mi plata, pero detrás de eso yo tengo que ganar algo. Sí, exacto. ¿Verdad? Por Entonces, eso, pero es que el bono sea tiene, el bono tiene un mecanismo. Sea como sea, lo maléfico de todo esto es que hay un tercero, ¿verdad?, que coge la plata de los costarricenses y te dice, mira, aquí hay 100 colones, está bien, te los recibo por 80, porque yo me voy a ganar un 20. Exacto. Pero déjame nada más, para, por supuesto, ceder la palabra y cambiar con los compañeros. Aquí hay una cosa perversa, que no puede ser. ¿Quién determina que te descuenten los bonos? Porque si vos tenés la seguridad de que el partido político va a sacar una suma importante, y yo le compro todos los bonos, y después voy y descuento y obtengo una ganancia porque hay un interés que se establece sobre los bonos. Pero ¿quién define que no? Las encuestas. Las encuestas, correcto. Y entonces, las encuestas dicen que el Partido Acción Ciudadana, por ejemplo, está en un subóptimo, en un momento difícil de la campaña electoral. Todos los partidos pasan por momentos difíciles de la campaña electoral. Y entonces, incluidos los bancos del Estado, te dicen, no, yo no le voy a comprar a usted bonos, no le voy a comprar bonos porque usted está muy bajo en las encuestas. O sea, te hacen la elección por anticipado, con lo cual te afectan decisivamente. Te quedas vos con un montón de papeles y sin plata. O te hacen algo peor, como se lo hicieron al Partido de Acción Ciudadana, un banco del Estado, y es que te incauta bonos de la deuda política y te los retiene. Y nos los retuvo sin darnos plata, como garantía, no sé, fiduciaria sería, como garantía fiduciaria, nos los retuvo sin darnos plata y nos impidió poder vender a otras personas esos bonos. A ver si don Alberto nos permite también explicar 2 cosas o 3 cosas para que el costarricense se instruya. Es que te emiten bonos A, que son así como quien dicen los primeros que salen, que son los primeros que paga el Tribunal Supremo de Elecciones, otros que son B, que son así como que si llegas a esa cantidad a lo mejor te los pagan, y uno que son C, que es difícil que te los paguen, y dependiendo de cada uno de ellos, así te dan el dinero. Don Alberto plantea un tema en específico. Vamos a ver lo de los bonos. Si me permite, voy a ir desglosando uno poco a poco. Esto me parece que es una barbaridad y yo creo que el tribunal debería de lograr adelantar esta deuda, ¿verdad? Aquí es importante porque hablamos
de financiamiento de partidos políticos y 3 son las formas, las modalidades de financiamiento que hay en el país. Una que es mixta, que justamente es la deuda política donde el Estado paga por aquellas campañas electorales, por aquellos gastos que se demuestren y se cancelen debidamente, se liquiden debidamente ante el tribunal. Históricamente, incluso 60, 70, el porcentaje rondaba el 2%. De allí que en el tiempo el actual porcentaje de 0,19 del Producto Interno Bruto ya es un avance respecto de lo que era en el pasado. La segunda modalidad, financiamiento privado. Hasta 1997 no existía regulación sobre el financiamiento privado en el país. Y sí que es cierto que con la reforma del 2009 y de la experiencia triste del 2002, se le entró con importante vehemencia a este punto. Ahora bien, quedaron pendientes algunos temas, que lo son de la tercera modalidad, que justamente nos lleva a aquellos medios que tienen los partidos políticos sin entrar en acciones ilegales o ilícitas de proveerse para sí bienes o bien otros dineros como lo son los bonos de la cesión de la deuda política que el tribunal les concede, que el Estado les concede. Y aquí el tema, desde el 2001, desde el proyecto del Tribunal Supremo de Elecciones del 2001, se planteó la eliminación de los bonos. Y se plantea justamente por 2 razones, y una aquí ya la expone don Alberto principalmente, y es lo perverso del sistema, porque permite no solamente la inequidad en una contienda donde entonces no todas las agrupaciones políticas entran en igualdad de condiciones. Recordemos que en esta distribución proporcional que se hace conforme a los votos, agrupaciones políticas nuevas o agrupaciones políticas con un caudal pues disminuido no se verían con una rentabilidad suficiente para hacer valer esos bonos. Pero además, y es el punto que se plantea ahora, que es muy importante, los bonos valen lo que se dice que valen. Tenemos prohibición. Lo que las encuestadoras dicen que valen. Además, sí, esa es la verdad. Exactamente. Pero ¿qué sucede entonces? Podemos tener un bono categoría Z que si bien los extranjeros no pueden hacer donaciones a los partidos políticos, si bien las sociedades anónimas no pueden hacer donaciones a los partidos políticos, las sociedades sí pueden comprar bonos. Y perfectamente pueden comprar un bono clase Z, que serán de los últimos en pagarse. Y entonces hay aquí en la ley un portillo abierto para donaciones encubiertas. Porque entonces incluso podríamos pensar en extranjeros, dueños de sociedades anónimas. Narcotráfico. Yo lo pongo sobre el portillo está abierto. Y entonces 2 son esas las razones que el Tribunal Supremo de Elecciones defiende para eliminar los bonos. Una campaña con una inequidad en la difusión, en la visualización que tienen todas las agrupaciones políticas, y también este portillo evidente y abierto para dineros oscuros. Como sé que don Jaime está levantando la mano, no puedo irme sin que me diga, bueno, ¿qué proponen? Pero por ejemplo, la propuesta es eliminar los bonos. Sí, ya estamos claros. Y la segunda franja. El uso de una franja publicitaria donde parte del dinero adelantado sea manejado por el Tribunal Supremo de Elecciones y entonces en una forma proporcional, equitativa a todos los partidos políticos, sea el tribunal quien controle esa franja. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en precisamente eso. Precisamente por ahí era donde quería entrar yo en el tema. Es decir, el asunto es la educación ciudadana, la educación democrática, la preparación de la gente, la participación de la gente. Porque todavía el asunto, la discusión de los bonos, no llegamos a la gente, ¿verdad? Ahí está la otra parte en donde a mí me gustaría ver al Tribunal Supremo de Elecciones con una normativa específica actuando sobre los políticos y los partidos políticos en las comunidades. El tema del clientelismo, el tema de los eventos públicos, de las celebraciones, de las inauguraciones, que tiene que ver con los bonos de vivienda, con los puentes y caminos que se entregan, con las bequitas escolares y con todas las promesas, en donde una buena cantidad de recursos públicos, que son a fin de cuentas recursos públicos, la Ruta 27 a Caldera, ¿verdad?, son usados por un partido potenciando réditos favorables o son usados por un gobierno potenciando los réditos favorables a un partido político, y en donde hay recursos públicos que se usan en la campaña electoral. Es decir, en Heredia hay una denuncia de reparto de cocinas de gas en la campaña de alcaldes, realmente.
hubo plata para comprar cocinas de gas y hubo reparto de cocinas de gas a gente humilde en donde se les quitaba el derecho libre y soberano de elegir a quien ellos querían, a saber, se les coaccionaba su voto. Eso es parte del clientelismo. Y ahí también hay una parte importante de tareas del tribunal en donde uno quisiera que sean tareas del tribunal y que no se deje a la libre, a la pura... Entonces sí te entiendo que sí estás de acuerdo, porque este proyecto también cita algo de eso, ¿verdad? Dice que se debe dividir la deuda política en dos partes, 75% en un fondo de publicidad, 25% en gastos permanentes de operación y capacitación. Me pareciera que por lo menos ese renglón del proyecto no está tan desenfocado. ¿Cuánto es 75% de la deuda? Estamos hablando para el 2010, lo que fueron las elecciones presidenciales, 31.000 millones aproximadamente, a distribuir dentro de todos los partidos políticos. 31.000 millones de colones distribuidos en todos los medios de comunicación. Es mucha plata. Eso en total, es el 100%. O el 100%, 31.000. Habría que sacar sobre eso, pero... sí. ¿Puedo Sí, decir? Y necesito acotar. 22, Lo primero... 22.000 millones. 22.000 millones, 75%. Lo primero que quiero decir es que nosotros, en el Partido de Acción Ciudadana, planteamos desde hace tiempo bajar el monto que se destina a la campaña electoral. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Si la democracia tiene su costo, sí, pero el derroche que hay en las campañas electorales es una cosa inaceptable para un país que tiene un 5% de déficit fiscal y que se está hundiendo porque pues, no tiene recursos y tiene que pedir prestado para poder salir adelante. Y tiene que destinar el 0,19% respecto del Producto Interno Bruto a campañas electorales para que los partidos políticos, tal vez no todos, pero los partidos políticos lo derrochen. Porque la campaña que se hace es una campaña, en la mayor parte de las veces, insulsa, quiere decir insustancial, superficial, que no va al fondo de las cosas y que lo que busca es el marketing político. Es decir, crear una imagen, un posicionamiento de una persona digámoslo, don Alberto, ¿dónde es distinto? para embaucar a la gente. Sí, pero ¿dónde es distinto eso en alguna parte del mundo? Es que lo hemos hablado en algún momento, si te acordás que estuvo don Edgar Espinosa para acá y nos decía, y hablábamos de eso. Bueno, es que las campañas políticas están llenas de todo eso. Sí, pero no tanto. No tanto. Yo te voy a decir... Para no decir cajita blanca, solo vamos a decir saliendo algo racional y señores, mire, vamos a hacer... No, o sea, hay sentimiento, hay sentimiento en las campañas políticas. Yo he visto, no tengo tanta experiencia, pero yo te voy a decir dónde yo he visto campañas electorales donde hay una discusión a fondo de cara a la ciudadanía. Por ejemplo, en España. Pero hay spots. Yo recientemente estuve en España y vi spots igual. No. Muy llamativos, no digo que no. No digo que no. Digo que son campañas electorales donde la discusión pública tiene muchísimo más importancia que lo que tiene en Costa Rica. Pero voy a esto. Es decir, la tesis que defendemos es bajar el monto que se destina a la deuda política a un 0,11 respecto del Producto Interno Bruto y ahorrarle a los costarricenses e ir a campañas políticas más austeras. ¿Quién brinca? El que tiene más galillo porque traga más pinol, como dicen en Nicaragua. Brinca el que es capaz de acaparar la mayor parte de los recursos existentes para las campañas electorales. Pero sí, como lo está diciendo el señor Brenes, don Diego Brenes, como lo está diciendo él, si vamos a campañas electorales donde por lo menos una franja importante del monto lo controla el Tribunal Supremo de Elecciones y todos pueden exponer en condiciones de igualdad sus ideas, que es de lo que se trata para que la gente vote por programas y por ideas y no por el marketing político, ¿por qué tenemos que hacer campañas tan lujosas, tan lujosamente caras? Y luego, la otra cosa importante que había anotado aquí tiene que ver con las campañas prematuras. Ya las estamos teniendo en Costa Rica. ¿Quién financia las campañas de los precandidatos de Liberación Nacional que están en este momento en la televisión, sacando spots publicitarios? ¿Quién está financiando eso? Es decir,
¿Y cómo se va a gobernar? Pero también sería... ¿Y cómo se va a gobernar después? Pero también sería... Ese es el tema. Volvemos a lo mismo, pero Nada ahí más estamos... concluyo la idea, perdóname. Adelante. Porque esto es de lo más... Esto es de lo más central de la democracia, porque es el fraude de la democracia. Es el fraude de la democracia. ¿Qué es? Yo financio, pero a mí me colocas a mi empresa dentro de los concesionarios privilegiados para hacer obra pública. Y si te vas a ver la obra pública que se está haciendo, ¿verdad? Sí, la trocha. La trocha, la carretera Caldera, donde salieron tantos gazapos. No es que la gente pone y dice, pero ahora se va más rápido a Punta Arenas. Sí, se va más rápido a Punta Arenas, pero esa carretera se pudo haber hecho a muchísimo menor costo y no tendríamos que haber invertido lo que se ha invertido después para arreglar los gazapos. ¿Por qué? Porque se ha privilegiado empresas que financiaron campañas electorales, incluso prematuramente, vulnerando los Permítame, principios de la Diego democracia. quería aclarar algo. Sí. 3 aclaraciones a cada uno de los compañeros de mesa que me parece que son oportunas. En el caso de don Alberto, Producto Interno Bruto y el porcentaje que se negocia, aclarar, y en esto el tribunal ha sido insistente en ello, es negociación política. Es responsabilidad de los señores legisladores y en eso el tribunal pues pero nosotros luchamos a brazo partido por reducir la deuda al 0,11. Pero importante respecto de aclarar, porque algunos temas justamente hay competencias para cada uno de los actores que está aquí involucrados. El tema de las campañas prematuras pasa también por un análisis jurisprudencial desde la Sala Constitucional en el 97 respecto de lo que es la libertad de expresión. Porque claro, nos consultan en el tribunal constantemente cómo hace el tribunal para detener esas campañas que ya arrancaron. Y aquí lo que hay que hacer ver y rescatar es, primero, libertad de expresión. Segundo, bueno, si hay alguien que ya abiertamente está en campaña, pues hay que ir a preguntarle a esa persona en absoluta transparencia quién es el que lo está financiando. Porque los dineros que pagan esa campaña, evidentemente, y esto es lo que importa del tribunal, no son dineros que lleguen a costearse con deuda política. Diego, sin querer hacer una polémica gratuitamente, porque lo respeto mucho y respeto mucho al tribunal, pero vea, yo le puedo asegurar a usted que esto no tiene nada que ver con libertad de expresión, porque libertad de expresión, yo estoy apoyando a Luis Guillermo Solís dentro del Partido de Acción Ciudadana, y Luis Guillermo Solís no podría hacer esa campaña ni aunque quisiera, porque no tiene los recursos económicos y como no se va a vender al mejor postor, no la podría hacer. Pero ahí tendríamos un problema, porque ojo, Alberto, eso es lo que yo iba a tratar de decir. O sea, decir uno, es peligroso decir uno, bueno, es que toda esa plata viene de narcotráfico, toda esa plata viene de tal cosa. Y querer dejar inferir eso, dejan mal, porque yo lo sé, que ustedes tienen controles sobre esos dineros privados. Ustedes se meten a revisarlos, claro, o no lo revisan. Claro que sí, lo que pasa es que aquí, perdón, vamos a ver, ¿quién financia en estos momentos? Los prematuros no. ¿Quién financia estos spots previos y demás? Es un asunto que queda en responsabilidad incluso de cada quien. De lo privado. Y habrá que preguntarles a ellos. Aquí Pero el asunto ¿habrá es, qué? aquí el ¿O los asunto, pregunta el bueno, tribunal? es parte de los temas para regular. Recuerde que estamos hablando de lo que debería ser, ¿verdad? En el modelo actual son dineros que si se llevan a la deuda política no son objeto de ello. Y el modelo actual lo que nos establece es esa posibilidad de libertad de expresión, donde uno puede estar en desacuerdo, evidentemente, pero donde regular ello pasaría por libertad de expresión. Pero para terminar también varias ideas, porque se mencionaba aquí, y me parece que es un asunto también relevante, bueno, el tribunal hace propuestas. Viene este proyecto de ley, pero sí que es cierto que el tribunal venía anunciando y replica con un proyecto de ley que está en estudio, auditorías internas en los partidos políticos, eliminar los bonos, la posibilidad de la franja. Mencionábamos anteriormente el tema de los informes trimestrales. Hay una sugerencia de llevarlos a informes semestrales para los partidos cantonales. Está la posibilidad también de evitarle a los partidos políticos que no tengan que publicar sus informes en un diario de publicación nacional, sino una publicación en la misma página web del tribunal. Y hay toda una serie de reformas un poco más puntuales, pero que lo que buscan desde el tribunal es transparencia. Y en ese tanto, aclarar también, el tribunal propone, pero hay una responsabilidad también desde la Asamblea Legislativa respecto de qué es lo que finalmente... ¿Le ha quedado viendo, rapidito, me toca ir a corte, les ha quedado viendo la Asamblea Legislativa en eso? Cuando un tema como el de los bonos fue propuesto
con antelación a la gran reforma del 2009 y no se aprueba, esto es una ponderación totalmente personal, yo estimo que sí. Voy a corte comercial y ya regresamos. Estamos en Diálogos por la Democracia, estamos en esta semana desde el Club Unión. Ya volvemos. Descubra más del CINART a través de sus redes sociales. En Facebook, CINART Canal 13, en Twitter, @CINART13 y en nuestra página web cinar.go.cr. Bien, continuamos con el programa de esta semana desde el Club Unión. Estamos en Diálogos por la Democracia. Hoy tratando el tema alrededor de un proyecto de ley que lo que pretende, en algunos de sus artículos y según lo que se ha analizado, es quitarle algunos controles al Tribunal Supremo de Elecciones sobre lo que va manejando. Entonces, hemos ido tratando de solayar algunos temas y hay preocupaciones en otras. Creo que hay uno en el que sí quedamos bastante claros, que sí sería importante e interesante que el Tribunal Supremo de Elecciones tenga control sobre los dineros que se usan en pautas publicitarias. Eso, por lo que te entendí, hay una franja base que tendrían todos los partidos que se vinculan y después un plus a aquellos que han tenido mejores votaciones y ojalá en los siguientes estados. ¿Es así, no? No, la propuesta respecto de la franja lo es en igualdad de condiciones a todos los partidos por igual, independientemente del caudal previamente no electoral. Pues, aquí es la posibilidad de visibilizar a todos los partidos políticos en contienda. Eso está como una de las propuestas. O sea, se coge, por decir algo, el 75% de los 22.000 millones, creo que me dijo Jaime por ahí. No, lo que dijeron 31.000 y tanto, el 0.19. Sí. No depuro ahora el porcentaje. Lo importante ahora, porque incluso son cuestiones a plantear, el adelanto de la deuda política actualmente está en un 15% de el total de la deuda política. Hay quienes estiman que justamente ese 15% es muy poco. Entonces hay quienes proponen también, levantemos ese umbral de deuda política adelantada y dentro de ese umbral juguemos con un porcentaje adicional para lo que es la franja. ¿Cómo le funciona? Entonces sería menos dinero del que estamos hablando. ¿Cómo le funciona? Sé que hay varios países, sé que México lo hace. ¿Cómo les funciona? Pues Chile es uno de los asuntos a acotar. Chile ha tenido una experiencia exitosa en esta cuestión de lo que es el manejo de una franja y una divulgación de todas las oportunidades y todas las diferentes ventanas que ofrecen los partidos políticos. Ha sido exitosa en el caso chileno. El IFE ha manejado desde México también una sana experiencia y sí que es cierto que si pensamos en que actualmente tenemos una inequidad, para corregir esa inequidad, esta es una alternativa. Sí. ¿Puedo puntualmente? Adelante. Voy puntualmente. Primero, que quede claro algo. La campaña previa, que los costarricenses que nos están viendo lo sepan, la campaña previa, antes de que el Tribunal Supremo de Elecciones decrete, que es en octubre, antes del proceso electoral, ¿verdad? Sí. En el mes de octubre, antes del proceso electoral, la campaña previa que desatan los partidos políticos no es auditable. Es decir, esos son dineros privados y no es auditable. Por eso yo digo, hombre, pongámosle, legislemos sobre eso, porque esta es la guerra del burro amarrado contra tigre suelto. Es otra vez el capital imponiéndose, o imponiendo sus testaferros, si no los propios, imponiendo sus testaferros. Número uno. Número dos, yo creo que no es justo, le decía ahora a don Diego, delegado del tribunal, con todo respeto, responsabilizar a la Asamblea Legislativa en su conjunto. Hay que particularizar las responsabilidades. Nosotros, diputados de Acción Ciudadana, en su momento votamos a favor de eliminar los bonos de la deuda política. O sea, nosotros no asumimos responsabilidad y hemos sido... Bueno, este servidor, yo he sido diputado en la Asamblea Legislativa, ahí estaba mi compañero en la legislatura 2006-2010, Sergio Alfaro, doña Lesbia Villalobos, José Rosales, que votaron a favor de la propuesta del Tribunal Supremo de Elecciones de eliminar los bonos de la deuda política. Pero otros partidos políticos saben que ahí hay un negociado que distorsiona la democracia. Entonces yo creo que no se vale puntualizar así. Lo otro es que a mí me parece que esa franja, que ese 15% o el valor que se establezca
para volver al pago adelantado de la deuda política, termina con el negocio ese que se tiene entre, a ver, no es el negocio, no quiero aquí ganarme un pleito de gratis, no es el negocio de las empresas encuestadoras, pero sí les queda muy bonito a algunos decir, no, es que no te voy a comprar bonos porque ustedes, según las encuestas, andan muy bajo, cuando el monto de la deuda está fijado por la elección anterior. Entonces ahora se fija un nuevo umbral, pero ¿quién lo fija? Lo fijan los que financian las campañas electorales. Aquí se acaba, ¿verdad? Si usted establece una franja que va a estar manejada por el Tribunal Supremo de Elecciones para dar en condiciones igualitarias, eso es democracia, para que la gente escuche y se guíe por lo que vos decís o por lo que yo digo. Y finalmente, quiero señalar con toda claridad que aquí hay partidos políticos que organizan empresas, incluso empresas propias, a las que le venden servicios, el partido contrata los servicios y resulta que hay algunas empresas que son de candidatos o de dueños de partidos políticos. Caso. Bueno, eso es lo que se está investigando. Quiero salvar aquí la responsabilidad para no ganarme una cosa, pero es lo que se está investigando en la Asamblea Legislativa con relación al movimiento libertario y también a Liberación Nacional. Sí, Don Jaime, porque lo hemos dejado... Sí, me han dejado... Sí, realmente hay un asunto. Creo que en el receso hablamos de rescatar la política de la arena a lo sucio, que fue el término que usó Alberto. Definitivamente no podemos caer en las generalizaciones porque son peligrosas e ilegítimas. Definitivamente hay en la arena política también conductas sanas y correctas. Acá lo que se apunta es a lo que es insano. Yo he apuntado en relación con lo que es insano, y en esto lo digo porque, como he sido dirigente comunal, he estado sujeto y objeto de las presiones múltiples que hacen los dirigentes locales en relación con los dirigentes comunales, con el clientelismo, con los bonos, con las becas, con la vivienda, con 20,000 cosas que son recursos públicos y que son usados y abusados por los que tienen el control del poder para extorsionar a la gente. Eso es un nivel de extorsión. Segundo nivel de extorsión es el que hacen, lo que señala Alberto, lo que hacen los grandes empresarios al financiar campañas y los medianos empresarios al financiar campañas locales con los dirigentes políticos para ganarse el derecho a picaporte. El término derecho a picaporte incluso me lo encontré. Es el derecho de tocar la puerta para decir aquí estoy, recuerdas que pagué, aquí vengo. Y en tercer lugar, que tiene que ver con la educación ciudadana en democracia, es devolverle a la gente el derecho de participar sin necesidad de entender la política como la arena de lo sucio. Participar porque es parte de la fiesta y del entusiasmo por la participación misma. Eso es un proceso educativo que se ha perdido. Y en este sentido, quiero señalar algunos detalles. En una de las últimas reformas electorales, que no tiene que ver con las platas, tiene que ver con los asesores electorales en juntas receptoras. Cuando yo fui miembro MES hace 15, 20 años, no se requería nadie en la junta receptora, porque el voluntariado local, el voluntariado barrial, de barrio, sobraba. Era muy prestigioso. Sí, realmente. La gente se sumaba y se apuntaba para ser miembro MESA, para ser fiscal, para hacer lo que sea. Salvo que le pague. Y en este momento, efectivamente, la elección funciona si está el bendito asesor, ¿es cómo se llama? O el auxiliar electoral. Auxiliar electoral, gracias por recordarme el término. Si hay el auxiliar electoral, a quien hay que pagarle. Creo que incluso en la última se le pagaba 30,000. Son viáticos para el transporte. Claro, pero entonces ya nadie quiere ser miembro de mesa porque el tribunal paga. Yo quisiera acotar ojo, y quiero señalarlo porque es lo que hemos perdido. Y lo hemos perdido porque precisamente la política, en la medida que se le fue entendiendo como la arena de lo sucio, como la arena de lo corrupto, como la arena en donde el que mejor paga, más gana. Y hay que sumarse sobre los que pagan para ganar. La gente se ha restado del voluntariado para sumarse incluso a esas pequeñas cuotas que incluso están siendo realmente establecidas y estatuidas en el voy a dar la palabra a Diego, que le he levantado un par de veces, pero quiero volver a enderezar un poquito el tema en cuanto a esto. Quisiera como que otra vez empezáramos a hablar de lo que debe ser. Soluciones. ¿Verdad? De lo que debe ser.
¿Por qué? Si me permitís solo un segundo, Diego, para que vos entres. Bueno, porque una campaña está hecha de signos externos, de producción de spots, de pauta, de contratación de personal, de transporte. Yo quisiera como, vamos a ver, si desglosamos eso, ¿cómo me lo resuelve el Tribunal Supremo de Elecciones para evitar esto? ¿Cómo fue que le dijo don Alberto? En la arena de los sucios. Eso que llamamos, por lo menos con Alberto llama la arena de los sucios. De acuerdo con que es cierto que la generalización, cuando hago referencia a la Asamblea Legislativa, la hago una institucionalidad que finalmente es la que firma esa ley, pero es cierto que hay grupos políticos con diferentes posiciones y bienvenida la aclaración, como también creo que es válida la aclaración de no achacarle responsabilidades al tribunal respecto de asuntos que quienes las suscriben pues son las señoras y los señores diputados. Eso en primer lugar. Segundo lugar, aclarar el auxiliar electoral y cómo nace el auxiliar electoral, justamente es por un abandono de los partidos políticos respecto de cumplir con el mandato legal de nombrar miembros en la Junta Receptora de Votos. Y el Tribunal Supremo de Elecciones, ante el temor de que una Junta Receptora de Votos quede abandonada, crea la figura del auxiliar electoral como una suerte de padrino para que atienda a la Junta si quedaba abandonada. Entonces la lectura es inversa y el pago que se hace es un pago que se ha entendido en todo momento, es estrictamente para viáticos, es para el sándwich que se comen ese día, es para el traslado que tienen que hacer y no es, así se entiende, una lógica de ganancia o una lógica de remuneración por estar allí. Pero también se da producto de la falta de ganas que tiene, Yo recuerdo que cubrí como periodista las elecciones pasadas y casi todos los partidos tuvieron problemas para llenar. El PAC tuvo muchísimos problemas para llenar la gente en los sitios, los partidos. Pero es que esa responsabilidad es el producto de todos estos escándalos. Que quede claro, volvamos al inicio. Perdón, para que los digo terminen. Y para terminar, porque justamente no me percaté que en el 2009 que viene la reforma integral, justamente la figura del auxiliar electoral que estaba por reglamento en el 2002 pasa a ser una figura legalmente establecida. Y en esta reforma importante, porque aquí es donde estamos, el 2009 nos plantea muchas reformas al Código Electoral, pero las principales se dan en materia de financiamiento. Y antes los partidos políticos tenían que ir a liquidar a la Contraloría General de la República. Y esto les llevaba a un proceso de liquidación de gastos partidarios donde se tardaban 2 años para que el partido político recibiese el dinero. Y es angustiante porque el partido político necesita el dinero antes de la campaña, no 2 años después. Y esto llega a explicar endeudamientos y llega a explicar el uso de bonos y demás. Y una premisa que tuvo el legislador o los grupos políticos que resuelven a favor de la reforma del 2009 fue propiciar celeridad. De manera que una vez presentada la liquidación por los partidos políticos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene 15 días para emitir una resolución donde en esa resolución le diga a los partidos políticos esto es lo que le corresponde a usted. 15 días es un plazo en el cual el Tribunal Supremo de Elecciones no ha podido cumplir y no lo ha entendido como ordenatorio. Déjenme. Para terminar la idea, por favor, Perdón. porque justamente en esta lógica es que entonces la legislación lleva a un contador público autorizado como el ente que viene a refrendar la liquidación que hacen los partidos políticos. Y entonces aquí es donde el tribunal entra con una liquidación de gastos a revisar lo documental, donde hay un referendo contralor de un CPA, de un contador público autorizado, y en donde entonces se presume la validez de todo lo que está allí. Y allá hay un primer control. ¿Qué es lo que pasa? Ante maniobras, incluso algunas delictivas, hay formas en las cuales se han brincado ese primer control. Y aquí es donde entonces entra el tribunal con otros mecanismos que podemos discutir si son los mejores o no, pero actualmente lo que tiene es primero un método aleatorio para revisarlo o en investigaciones donde incluso en forma posterior entra a revisar. Y solo para terminar la idea. Así tiene que ser. Y solo para terminar la idea, a propósito de algo que se mencionaba con todo este juego que acompaña una elección. En un partido de fútbol, cuando hay una falta, dentro de los 90 minutos, al árbitro le es muy fácil sacar la tarjeta amarilla o la tarjeta roja. Pero cuando un jugador está dopado, el estudio, la investigación es después de esos 90 minutos. Y las investigaciones en las que ha estado el tribunal actualmente son investigaciones que son posteriores porque tienen que ser. Pero está bien, eso está bien. Y quiero decir que nosotros, gracias a la apertura del partido y particularmente de nuestro tesorero, don Minor Sterling, que tiene un mérito. Yo quiero aquí destacar figuras de costarricenses que deberían
estar mencionados, porque aquí se mencionan a los delincuentes urbi et orbi, es decir, por todas partes, delincuentes en esto, en el otro, robaron, escándalo, etc. Pero lo positivo, poco. Y yo creo que aquí hay que poner a la gente que hace cosas bien, mencionarla. Minor Sterling, tesorero del Partido de Acción Ciudadana. Ha sido un hombre que ha estado fijándose hasta en el detalle de las cosas. Pero quiero decir, ¿qué estamos discutiendo? Para que los costarricenses que nos están escuchando entiendan. Aquí estamos discutiendo las bases de la democracia. Eso es el tema. Las bases de la democracia costarricense. ¿Cómo es que se financia una campaña electoral de donde sale nada más y nada menos que las personas que van a conducir los destinos de todos nosotros? Es decir, las personas que están postulando su nombre y le están diciendo a los costarricenses, si usted confía en mí, si usted me da el voto, yo voy a manejar la cosa pública, ¿verdad? Entonces sí que nos tenemos que fijar, pero con lupa, cómo es que estamos financiando las campañas electorales. Pero, ¿qué ocurre? Lo que vengo diciendo, que se convierten en un negocio. Aquí hay gente que se dedica a comprarle bonos al partido A, le compra bonos al partido B y le compra bonos al partido Z. Digo, no es que esté mal, pero ahí hay una distorsión. Ahí hay una distorsión. Bueno, pero es un negocio. Es un negocio. Y lo ve como negocio y es un le negocio. funciona. Tengo que ir a corte comercial. Cuando regresemos, quiero caer directamente. Pasar a soluciones. Sí, pasar a soluciones, porque ya estamos claros Me quedo medio camino. en que la deuda, por lo menos para todos acá, debe ser anticipada. Punto 1. El tema de las bandas de publicidad nos parece interesante. ¿Qué hacemos con las otras cosas? Ya volvemos. Toda la información que usted necesita la encuentra en www.sinar.go.cr. Las noticias de último momento, reportajes, nuestros programas, consejos, recomendaciones y nuestra señal en vivo, usted la puede descubrir a un clic de distancia. Accese nuestro sitio web y únase a la comunidad del SINAT. Efectivamente, Adelante. Nos agarraron hablando del tema, así que siga usted con el tema. Sí, no, es que hay un asunto que no puede ser evadido de las reformas que se hagan electorales y de la puntualización que tiene que darse en el reglamento electoral, es la educación ciudadana. La educación ciudadana no es solo el spot publicitario. La educación ciudadana va a las barriadas, a la reunión con la gente y al devolverle a la gente el entusiasmo por la actividad política, a devolverle al vecino y a la vecina el interés por ser miembro de mesa y por apuntarse para ser miembro de mesa, a decirle a la señora y a la señora el interés y el entusiasmo por hacer los sándwiches al desayuno para que no tenga el tribunal que pagar los pero viáticos. Jaime, volvemos al famoso tema. Si pasamos en los medios de comunicación 4 años diciéndole que los políticos son corruptos, que no sirven para nada, y no diferenciamos entre politiquería y política, Exactamente. ¿verdad? Entre politiqueros y políticos, Pero, lo único que le estamos diciendo a todo el mundo es aléjense porque no, ¿sabes esto no cuál es? funciona. O lo que se está diciendo es hagan negocio porque todo el mundo hace negocio. Bueno, a saber, pero- el que hace los sándwiches, ¿por qué los tenés que hacer Ustedes gratis? saben- Hacerlos pagados. ustedes El que saben siempre cuál hermosa, es, pues, Jaime, meterte como auxiliar la electoral. mayor falsedad de nuestra democracia. La mayor falsedad de nuestra democracia estriba en la mentira. Yo tengo ganas de escribir sobre eso. La mentira en la política. Los políticos, la mayoría de los políticos, no todos, por cierto, pero la mayoría de los políticos llegan y le dicen al votante, por dicha ya mucha gente se está dando cuenta de eso, pero está sacando conclusiones equivocadas porque se está marginando de la política, se está sustrayendo de la política, pero le dicen al votante lo que éste quiere oír. Y entonces tenemos el caso, yo lo quiero decir con todo respeto aquí, la presidenta de la República, doña Laura Chinchilla, dijo en campaña electoral, en todos los debates que se produjeron, que en Costa Rica no hacía falta una reforma fiscal. Lo dijo. Y lo dijo porque quien estaba en ese momento en la primera magistratura dijo que le dejaba la mesa servida. Y se lo había dicho antes.
que la situación estaba boyante. Y no estaba boyante, como se puede ver ahora, porque esto no viene de ahora. El problema del déficit presupuestario y fiscal es un problema que viene de atrás y estamos en un punto muy alto. Entonces, el tema es la mentira en la política. Yo digo que eso hay que castigarlo. Aquí debería haber un código muy riguroso en relación con los políticos. Voy al capítulo de soluciones. El tema del transporte, no lo hemos tocado hasta ahora, vos lo mencionaste. Ese es otro negocio formidable en manos de partidos políticos. Y es por eso que no hay voto electrónico, perdona, te lo pregunto. No me atrevería yo a decir eso. Yo creo que la pregunta sería por acá. Sí, el día que tuviéramos voto electrónico, no tenemos que trasladar para ningún lado. El voto electrónico pasa por un padrón electoral en línea, que lleva sí, cuestiones de seguridad. Tiene complejidades tecnológicas, pero déjeme terminar. Pero en estas épocas. Las tiene. Sí, yo sé que las tiene. Pero firma en electrónica. estas épocas yo pago al banco a través y con toda la seguridad del mundo. Estoy seguro que los hackers existen por razones existen, menos importantes que propiciar la parálisis de una elección en un país. No, también hay cuestiones de logística. Es de cuidado. 200 millones de habitantes que tiene Brasil los ha hecho expertos en una electrónica y pero en voto electrónico. Déjenme esto adelantar, es manejable y es seguro, Diego, con el padrón que permítame adelantar. Perdón, porque aquí hay un punto. Perdón, Alberto, pero digo, es que estaba en el uso de la palabra. Sí. Jamás lo hemos sentado. Pero me decís que en el caso de Brasil, 200 habitantes, hoy lo usan, funciona bien. 200 millones, claro. 200 millones. Incluso han existido convenios con Brasil y demás. Aquí lo importante es también, bueno, nosotros tenemos un padrón que está ahorita en 2,5 millones, tenemos unos resultados que provisionalmente con un 90% a las 10 de la noche ya tenemos, salvo que medie un resultado electoral muy ajustado, muy estrecho, ya sabemos en principio quién es el ganador. Entonces hay que ponderar todos estos pros y contras respecto de por qué existe o no existe el voto electrónico. Pues me voy a ahogar. En el uso del churuco estaba... No, me voy a ahogar. Si no me dejan votar lo que no, mientras discutimos, yo confieso que no soy experto en el tema de la tecnología nueva, de la informática, pero hay expertos. Mientras eso se resuelve, y ojalá se resuelva, yo creo que vamos hacia eso. Nosotros sostenemos una tesis que sé que ha sido adversada por el Tribunal Supremo de Elecciones, pero es la tesis de que así como se está pasando a una franja igualitaria para todo el mundo, que el transporte pase a manos del Tribunal Supremo de Elecciones. Porque el transporte lo tienen que manejar los partidos políticos, que lo controle el Tribunal Supremo de Elecciones y de manera neutral, monte en los buses, que además, los buses no, pero las líneas son del Estado. No se nos olvide, ese día se podría legislar para hacer una excepción y que se habilite el transporte público, pagando una suma moderada, pero no ya al mejor postor y al que va a intervenir en campañas electorales, así o asá, ¿verdad? Y que el Tribunal Supremo de Elecciones sea el que controle el transporte para que se acabe ese negociado y los costarricenses se puedan montar en el bus que quieran. Que quieran, o en el tren, o en el taxi, en lo que quieran. Le voy a pedir a don David que hagamos otra sesión porque nos quedamos corto, ¿verdad? Tenemos que hablar de muchos temas, signos externos, producción de spots, o sea, ¿cómo desglosamos esa deuda política para que el Tribunal Supremo de Elecciones esté ahí? Pero tengo 4 minutos. Hágame, don Jaime, usted que le dejamos el churuco muy corto ahí. Sí, ¿verdad? Dame un resumencito ahí, don Alberto y Diego, que me cierren, bastante concreto, pero les prometo que volvemos a venir. Sí, no, yo me devuelvo a las barriadas, precisamente, no en las cúpulas de acá. Precisamente en donde se seleccionan los miembros de mesa, en donde la gente se recluta o no se recluta. ¿Estás hablando de copas? ¿Cuáles? Cópulas. Cúpulas. Precisamente en donde lo que se requiere es volver otra vez al entusiasmo por la democracia, ¿verdad? Y al entusiasmo por la participación. Y ahí la responsabilidad de todo, la responsabilidad de los medios de comunicación, la responsabilidad de los partidos políticos, la responsabilidad del Tribunal Supremo de Elecciones y la responsabilidad también compete a los diputados, los de ahora, los de antes y los de después.
Precisamente porque si hemos perdido, y para volver otra vez a la línea de la causalidad, si hemos perdido los miembros de mesa y el tribunal ha tenido que reformar el código electoral para poner auxiliares electorales porque la mesa se quedó sin gente, hemos perdido los miembros de mesa porque la gente dejó de entusiasmarse por ser miembros de mesa, la gente dejó de entusiasmarse por el voluntariado, precisamente por el mal uso que han hecho los políticos de la política en este país. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente, ¿verdad? Porque estamos terminando. Sí, señor. Desgraciadamente, diciendo lo siguiente. La copa. Yo creo que aquí el contexto en el que estamos, de crisis de la política, tiene que ver, lo digo como politólogo, no como político. Prefiero ser politólogo y no político, que eso es lo que estudié, por lo que me quemé las pestañas, no se te olvide, don Jaime. No se me olvidan tampoco los 4 años. Es un contexto de crisis de la democracia representativa, de la democracia delegativa, en donde se ha convertido al ciudadano, usted que nos está viendo ahí, se ha convertido al ciudadano en un cliente, que yo lo instrumentalizo, los partidos políticos lo instrumentalizan, porque si usted está conmigo, entonces recibe bonos, tiene derecho a bonos. Hay que ver las distorsiones que se han producido en la distribución de bonos de las becas, por ejemplo, de los estudiantes. Gente que no merece, ya se ha dicho mucho, y que tiene beca. Y entonces los que de verdad necesitan, que están más abajo, no reciben beca. Eso, es decir, es la crisis de la democracia representativa que ha convertido al ciudadano en un cliente. Yo creo que tenemos que ir avanzando poco a poco, porque esto se dice fácil, pero es muy complicado, hacia una democracia participativa, donde el ciudadano asuma responsabilidades mayores de las que tiene, poco a poco. Y en ese contexto, me parece que muchos de estos problemas se van a resolver, porque hoy la ciudadanía lo que está es expectante, decepcionada, desinflada, viendo que la política es la arena de lo sucio, y no siempre lo es. Un minutito me queda. El actual sistema de fiscalización y liquidación de gastos partidarios ha demostrado ser eficaz, tiene una capacidad disuasoria, altamente transparente y tiene posibilidad de sanciones. Creo que esto ha sido percibido por los partidos políticos como una presión importante y de allí propuestas justamente para eliminar esos controles. La contrapropuesta del tribunal es seguir en una línea de transparencia y en una línea que no sea involucionista respecto de mantener esos controles y de allí los temas que hemos hablado. Pero un tema adicional clave, la formación ciudadana, la participación ciudadana, la educación y la madurez política. Y sí que es cierto que pareciera, y quisiera cerrar con palabras del magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, hay un discurso antipolítica muy fuerte que es nefasto. Y es entender que de un pronto a otro tenemos miembros en los partidos políticos y una clase política toda corrupta y tenemos una ciudadanía impura. Y las grandezas y las miserias, para usar las palabras de don Luis Antonio, de la ciudadanía no son otra cosa que las grandezas y las miserias de los partidos políticos. Y somos los mismos. Y el deseo de participar al interno de un partido político para corregir las prácticas que se tengan que corregir es un primer paso en madurez política. Muchas gracias a mis 3 invitados. Estábamos claros, por lo menos aquí llegamos al acuerdo de que el transporte lo lleve el Tribunal Supremo de Elecciones, nos parece oportuno, que la deuda adelantada se dé, que hay una franja publicitaria en medios de comunicación y veremos otros temas más adelante en este programa de esta semana con el especial de todos los fines de mes, que es Diálogos por la Democracia. Gracias a mis invitados. Nos quedó el tema de capacitación, etcétera, que tenemos que ir dando, pero gracias a todos por haber estado en esta oportunidad y que Dios bendiga los hogares de todos y cada uno de los que habitamos este hermoso país.